Muy buenos días niños y niñas, feliz lunes. El día de hoy comenzamos con nuestro tema 2 de lenguaje y literatura, que irá dedicado a las ideas principales y secundarias en los textos. Espero les guste mucho este nuevo tema. Comenzamos. Primero aprenderemos qué es un párrafo. Un párrafo es un conjunto de oraciones que tratan sobre un mismo tema. Los textos escritos están formados por un grupo de párrafos. Estos textos escritos pueden ser, por ejemplo, un cuento, una narración, una fábula o una historieta. La unión de varias oraciones construyen párrafos que están relacionados por su sentido. Esto quiere decir que los párrafos de un mismo texto siempre hablan sobre un mismo tema. Por último, es importante recordar que para identificar un párrafo tenemos que tener en cuenta que estos inician con mayúsculas y sangrías y terminan con un punto y aparte o un punto y final. Al leer nos damos cuenta que hay ideas que nos transmiten los textos. Estas ideas van unidas en oraciones, que a su vez forman párrafos. Cuando leemos, observamos que las oraciones de un mismo párrafo tienen distintos grados de importancia. Algunas transmiten ideas fundamentales para comprender el mensaje completo del texto, es decir, aquello que el texto nos quiere comunicar, y otras ideas solo nos dan mayor apoyo, claridad o datos adicionales. Veamos un ejemplo de cómo los textos nos transmiten ideas que pueden ser o muy importantes o un poco menos importantes o más complementarias. Aquí tenemos unos cuadritos que nos muestran un mensaje principal y algunos datos adicionales. ¿Cuál es la idea que nos transmite este texto? Pues su mensaje principal es comunicar que los animales se clasifican en dos grandes grupos, que son los vertebrados y los invertebrados. Este es, tal como ya mencioné, el mensaje más importante, la idea fundamental. Pero para poder darle apoyo, tenemos que dar datos adicionales y también podemos dar ejemplos para darle mayor claridad. Estos datos adicionales pueden ser definir que los animales vertebrados son los que tienen un esqueleto interno y mencionamos algunos ejemplos de estos animales como lo pueden ser el búho, el elefante o el gato. Eso nos ayudaría a conocer uno de estos dos grandes grupos que nos dice el mensaje principal. Pero también tenemos que dar otro dato adicional, que es esos animales que pertenecen al segundo gran grupo, que son los animales invertebrados, mencionando algunos ejemplos como lo pueden ser el gusano, la mosca y la mariposa. Todos estos tienen en común que no tienen un esqueleto interno, y así es como un mensaje principal se ve reforzado por un grupo de datos adicionales. La forma de llamar a estas ideas, que pueden ser o muy protagónicas o un poco menos protagónicas, pero que igual le dan fuerza al mensaje, es ideas principales y secundarias. Veamos cuáles son sus definiciones. Las ideas principales expresan lo más importante de un texto y son independientes. Y por otro lado, las ideas secundarias dependen de la idea principal y aportan información adicional. Aquí podemos observar un ejemplo, que es que el puente sobre el lago de Maracaibo es una construcción muy importante para nuestro país. Esa es la idea principal. La idea secundaria sería mencionar que el puente cruza la parte más angosta del lago de Maracaibo y logró reducir el tiempo de ida a la ciudad de 30 minutos en ferry a solo 10 minutos en carro. Veamos cuáles son las características de la idea principal. Estas son las ideas más importantes que informan lo que el autor quiere transmitir en su texto. Tienen definiciones o afirmaciones que le dan sentido al texto completo. Son autónomas y originan el resto de las ideas que se desarrollan en un texto. Esto quiere decir que si se excluye la idea principal, todo el texto y el párrafo pierde sentido. Y por último, generalmente suele hallarse al inicio del texto la idea principal, pero también puede estar en medio una vez se hizo la introducción al tema o al final como una conclusión. Por otro lado, las características que nos ayudan a encontrar la idea secundaria es que son aquellas ideas que apoyan la idea principal o la complementan. También suelen contener explicaciones aclaratorias, ejemplos o datos adicionales.
es decir, que nos dan más información al respecto sobre quién, cuándo, dónde o por qué. También nos pueden decir en qué tiempo se realizó el texto o las razones por las que es importante de lo que se está hablando. Estas ideas, tal como ya hemos visto, no tienen autonomía, es decir, que dependen totalmente de la idea principal para tener sentido, porque al quitarse del texto pierde sentido todo lo que se está comunicando. Veamos estas definiciones y características de lo que es una idea principal y una idea secundaria como si fueran un banquito. La idea principal es la parte más grande e importante del banquito, donde nosotros nos vamos a sentar, lo que nos va a ayudar a comprender lo que nos quiere decir el texto. Pero esta idea principal, para poder tener mayor solidez, necesita de las ideas secundarias, que vendrían a ser como las patas del banquito, es decir, son aquellos detalles que sostienen y apoyan la parte más grande del banquito, que es la idea principal. Todo este conjunto forma un texto. No nos podemos sentar en cuatro patas vacías, es decir, no podemos leer un texto que nada más tenga ideas secundarias, pero tampoco nos podemos sentar en un banquito que tenga una tabla muy grande, pero que no tenga patas. Veamos de forma práctica las ideas principales y secundarias. Aquí tenemos dos textos. Comencemos con el primero, titulado El Señor de los Milagros. Ya habrán visto que aquí tenemos remarcada la idea principal, que nos dice que el culto al Señor de los Milagros es una tradición popular del pueblo limeño, que nace en el siglo XVI. La idea secundaria vendría a darle mayor solidez a esta definición que acabamos de leer. Y es que sí es una tradición muy importante porque convoca a miles de feligreses en la iglesia de Nazarenas, que van para venerar la sagrada imagen del Cristo de Pachacamilla. En este texto pudimos ver cómo se relacionan una idea principal y una idea secundaria. Ahora les toca a ustedes en casa. Lean el siguiente ejemplo. Ya está la idea principal subrayada. Lo que a ustedes les toca es comentar cuál es la idea secundaria que le da mayor solidez a la idea principal. Nos leemos en los comentarios del aula de lenguaje. Por último, aprendamos 6 sencillos y rápidos pasos para poder identificar la idea principal y secundaria en todos los textos que leamos. El primer paso es leer el título y el tema, es decir, tenemos que identificar de qué se trata el texto. Si habla de una persona, una cosa, un animal o un lugar. El segundo paso es leer el texto atentamente y prestando mucha atención. El paso 3 consiste en subrayar, es decir, identificar lo más importante de lo que se habla o aquellas cosas que nos llamaron la atención. El cuarto paso es el momento de pensar y preguntarse, leyendo atentamente lo que acabamos de subrayar y preguntándonos nuevamente de qué trata el texto. El quinto paso es enfocarnos en la idea principal, encontrando qué es lo más importante que se está diciendo sobre el tema. Podemos encontrarlo en ideas que se repiten, ejemplos o afirmaciones sobre el tema del que estamos leyendo. Y el sexto y último paso es enfocarnos en la idea secundaria, identificando los datos adicionales, detalles y aclaratorias sobre el tema del que estamos leyendo. Una forma de recordar los pasos más importantes para identificar la idea principal y secundaria es imaginarnos una barquilla de helado, en la que al principio tenemos nuestra cereza, que representa al tema, que nos habla de la persona, cosa o animal de lo que se trata todo el texto. Después de ese primer paso, que es la cereza, tenemos que por supuesto leer el texto. Y una vez que ya subrayamos, pensamos y preguntamos de qué trata el texto, nos vamos a encontrar con la idea principal, lo que convierte a la barquilla en lo que es el cono de galleta que le da toda la firmeza al helado, o lo que convierte al texto en lo que es. Eso representa la idea principal. Y por último nos enfocamos en los sabores de helados que tenemos en la barquilla, que son las ideas secundarias, que nos dan detalles, ejemplos o aclaratorias de aquello que acabamos de leer. Por último, veamos un ejemplo con los pasos para encontrar la idea principal y secundaria ayudándonos con nuestro gráfico de barquilla de helado. Aquí tenemos un texto que nos dice que la bicicleta es un medio de transporte que tiene muchas ventajas.
La pueden utilizar tanto los niños como las personas mayores porque es una máquina ligera y fácil de manejar. Sirve para desplazarnos de un lugar a otro y al mismo tiempo practicar un deporte. Montar bicicleta resulta barato porque no necesita gasolina o cualquier otro tipo de combustible para funcionar. Por esto también es un medio de transporte ecológico que no contamina nuestro ambiente, ya que no produce ruidos ni expulsa dióxido de carbono. Ahora, de este texto que acabamos de leer, tenemos que extraer las partes de nuestro helado, comenzando siempre por lo primero, que es el tema. El tema de nuestro texto está muy fácil, aunque no tenga título. Es la bicicleta. Ahora que ya hemos identificado el tema, pasamos a identificar la idea principal, lo que convierte al texto en lo que es. Si prestaron mucha atención, habrán notado que la idea principal es lo primero que se nos presenta en el texto. Y es que la bicicleta es un medio de transporte que tiene muchas ventajas. Esa es nuestra idea principal, lo que convierte al texto en lo que es. Porque si la quitamos, hagan ustedes la prueba de leer el texto sin esta parte, nos daremos cuenta que todo el texto pierde sentido. Entonces, coloquemos nuestra idea principal. Y por último, identificamos nuestras ideas secundarias, que vendrían a ser nuestras bolas de helado, que contienen los detalles, ejemplos o aclaratorias sobre el texto. Estas ideas están en los detalles sobre la bicicleta y son que la pueden utilizar tanto los niños como las personas mayores porque es una máquina ligera y fácil de manejar. Otro detalle es que nos sirve para desplazarnos de un lugar a otro y al mismo tiempo practicar un deporte. Y para finalizar, otro dato adicional sobre la bicicleta es que es un medio de transporte barato porque no necesita gasolina. Y así es como hemos llegado al final de nuestro segundo tema de lenguaje y literatura. Espero prestaran mucha atención. Nos leemos en el aula de lenguaje para poner en práctica lo aprendido el día de hoy. Recuerden que si tienen alguna duda, estoy a un mensaje de distancia.